Muy buenas tardes. Qué bueno que nos están sintonizando por este canal de la Iglesia del Tercer Día. Sabemos que es un tiempo importante y que la palabra de Dios no debe dejar de estar transmitiéndose, que llegue hasta las mentes, los corazones y los espíritus de cada uno de ustedes. Vamos a tocar un tema. El mensaje de hoy lo hemos titulado Un virus no es nuestra corona. Antes que nada, entendamos la importancia de reconocer el momento que estamos viviendo. Esta contingencia, por supuesto, es un llamado a la conciencia. Y cuando me preguntan, ¿por qué es un llamado a la conciencia, pastor? Siempre les digo porque la conciencia está íntimamente ligada con el entorno, con nuestro contexto. Por eso es muy importante que hoy nos refinamos y trabajemos en el área de la conciencia. Primero que nada, déjenme decirles que la conciencia no es solo saber quién eres. Igual pasa que cuando uno se desmaya, pierde la conciencia. Pero lo curioso es que la conciencia no solo tiene que ver con el saber quién eres, sino saber dónde estás, saber con quién estás, saber para qué estás. Y un punto importante también de la conciencia es saber que sabes lo que sabes. En este punto, el saber que uno sabe es lo que reafirma nuestra confianza y también se vincula directamente con la fe. Por eso logramos encontrar esta conexión, ¿sí?, de la conciencia con la fe, a través de el saber que lo sabemos. Por esto, la fe basada en una buena conciencia es una fe no fingida. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios. Muchas veces me preguntan, ¿y esto para qué es, pastor? Eh, Al principio igual y no lo sabemos, no lo entendemos, pero la paciencia y la esperanza nos permiten tarde que temprano entenderlo y saber que Dios estuvo en el cuidado de todos nosotros. Vamos a trabajar en la conciencia. Les quiero decir que se está transmitiendo mucha información. El día de hoy es muy fácil llenarnos de muchísima información. Pero si algo es importante, es que nunca perdamos la conciencia de lo que queremos saber. Y, por favor, sean sumamente selectivos en lo que revisan, en lo que reciben, en lo que creen. Por eso tenemos que seguir trabajando en nuestros niveles de conciencia. Podemos decir que la conciencia es el conocimiento que una persona tiene de sí misma, de su situación, de su contexto, reconoce que es capaz de interactuar con el medio y también reconoce cómo el medio influye directamente en ella. Hoy, por supuesto, estamos viviendo un tiempo de contingencia. Por eso también les digo que es un llamado a la conciencia, porque sabemos que en el entorno está una amenaza latente. Sabemos y entendemos la importancia que es el que hoy sepamos resguardarnos y dar oportunidad también a que las cosas se resuelvan. Siendo así, podemos decir que una persona que tiene conciencia sabe bien quién es, sabe quiénes son los demás y reconoce su situación y su condición. Identifica las circunstancias y lo que hace es alinearse siempre a un propósito. Hoy nos llaman nuestras autoridades a sabernos resguardar en casa, a estar en casa, y esto es
muy importante, porque sabemos que así como el entorno está influyendo en nosotros, nosotros también debemos entender que somos personas que interactúan con el entorno. Es sumamente importante que entendamos que este tiempo que vamos a estar en casa no es un tiempo de claustro, es un tiempo también de renovación, es un tiempo de poner en orden condiciones que estaban desordenadas, es un tiempo de hacer las cosas que igual y teníamos que hacer que no hemos hecho. Les voy a dar un consejo, por favor, cuando estén en casa, no significa andar en facha, no significa andar desarreglado, no significa que tu casa no esté ordenada. Significa que tú eres alguien que sabe entender este momento y que cuando te despiertas, tu casa va a estar impecable, tú vas a estar rasurado, vas a estar limpiecito, vas a estar bañado, vas a estar cuidado y vas a estar entendiendo la importancia de este momento. Es un llamado a la conciencia. Para tocar el tema de la conciencia, lo vamos a hacer con las analogías que la misma palabra de Dios nos arroja y nos da muestra, como si fuera una luz que ilumina nuestro camino. Todos tenemos una conciencia, todos los que hemos alcanzado esa edad en la que ya somos conscientes. Esta conciencia nos permite conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Por eso se dice que la conciencia es trascendente, es decir, que traspasa, no se queda nada más en nuestra persona, sino que nos traspasa. Pero esta trascendencia nos permite conectar el espíritu de nosotros con el Espíritu de Dios, gracias a la conciencia. Por eso es sumamente importante que el día de hoy también tengamos tiempo de reflexión para que desarrollemos nuestra conciencia clara de que este tiempo no es un tiempo de perdición, sino es un tiempo de salvación, es un tiempo para que podamos reconocer la importancia que tiene nuestra actitud, nuestra respuesta a la situación y cómo hemos de asumir en cada momento las situaciones que se estén presentando. Gracias a que la conciencia es trascendente, ya dijimos que esto significa que nos traspasa, no se queda en uno mismo, y esta trascendencia nos permite conectar nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. El espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios. Por eso el espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando uno dice que es cristiano, es porque tiene la plena conciencia de que ha entregado su vida a Cristo y que tiene comunión con el Espíritu mismo de Él. Saber definir, recuerden que es fundamental para saber responder. Bien se dice que si no eres capaz de definir algo, no serás capaz de utilizarlo. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, junto con ella, y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Esto viene en la versión Reina Valera 1960. Por eso la conciencia del hombre es el vínculo que conecta la naturaleza humana con la naturaleza divina y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que condena. De modo que podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy nuestras autoridades nos dicen, conviene que se queden en casa, es mejor que lo hagan. Esto significa que nos están dando parámetros de selección. Recuerden, no estás en un claustro, tu casa no es una cárcel. Tienes la libertad de salir, pero tienes que saber elegir cuándo hacerlo, cómo hacerlo, para qué hacerlo. Esto es muy importante. Esta contingencia es un llamado a la conciencia. Nosotros tenemos un Dios que en Génesis vio lo que
era bueno. Dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena. De modo que discierne lo bueno de lo malo. Y nuestro Dios siempre nos recomienda que escojamos lo bueno de la vida. Hoy, quedarnos en casa es bueno. Por favor, no consideren esto como un castigo. Es un tiempo, son ciclos. Es un tiempo de cambio, es un tiempo de renovación. El tiempo en que nuestras realidades van a estar cambiando. Se va a modificar la valoración de las cosas. Se van a modificar muchas de las maneras en cómo nos relacionamos e interactuamos. Entendamos los tiempos. Recuerden que la conciencia no solo tiene que ver con el que uno sepa quién es, sino que también tiene que ver con el que sepas dónde estás, en el cuándo estás y para qué estás. Hoy hacemos un llamado para que toda nuestra comunidad entienda la importancia de saber obedecer, discernir y saber elegir adecuadamente. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Bueno, podemos decir que es un principio de alineación, pues consiste en saber alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues solo Dios es bueno y su voluntad es buena, es agradable y perfecta, tal como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando llega uno de viaje, fíjense, para explicar qué es una buena conciencia. Cuando llega uno de viaje a un aeropuerto, tiene que pasar por migración y también por la aduana. Y cuando uno pasa por la aduana, siempre hay un letrero que dice nada que declarar, ¿sí? O esto está en verde y si está en rojo dice algo que declarar. Les comento una anécdota que me pasó. Venía con un compañero, habíamos viajado al extranjero, veníamos en el avión, todo estaba tranquilo, ambos habíamos comprado cosas de electrónica y equipos, y cuando nos pasan la hoja para hacer el llenado de los valores que íbamos a pasar por la aduana, mi amigo se empieza a poner nervioso y como que empieza a titubear y a pensar, como querer poner datos que no correspondían a la realidad en el documento y se voltea conmigo y me dice, ¿cómo le vas a hacer para no pagar impuestos? Yo le comento, pues sí los voy a pagar. Fíjense que lo primero que pasó es que su cara fue de entre admiración por la respuesta y por un lado como de absurdo. ¿Cómo vas a pagar impuestos? Sí, por supuesto. Le digo, pues de esa manera voy a hacer que todos los equipos que igual ya adquirí los pueda usar legítimamente en mi país. Se nota que piensa y está razonando y llega el momento en que él me dice, está bien, yo también voy a pagar mis impuestos. Cuando llegamos a México, hacemos el llenado de la forma, ¿sí? Me voy y me formo por la fila de algo que declarar, pago mis impuestos, me dan mi documento y en ese momento era legítimo el uso de los artículos que yo estaba trayendo para poderlos introducir a México. Fíjense que al principio para mi amigo el pagar impuestos no había sido una alternativa. Es decir, que no existía la oportunidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Simple y sencillamente la costumbre lo había hecho hacer las cosas de una manera. No decir que trae, tratar de evitar el pagar, tratar de hacer las cosas de la manera correcta. Después que igual y mi amigo lo entendió, algo pasó en él. Adquiere conciencia de la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Igual y así nos pasa con nosotros. Hoy que estamos en casa, padres de familia, tienes la extraordinaria oportunidad de enseñar a tus hijos
el principio del discernimiento, el principio de saber distinguir y elegir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Por eso es tan importante que entendamos este momento que estamos pasando. Sí, es un tiempo de cambio. Sí, es un tiempo en el que debemos de saber hacer las cosas de una nueva manera. Sí, la economía va a cambiar. Sí, muchas cosas van a estar sucediendo. Y hoy más que nunca debemos de estar a la altura de la situación. Hoy el llamado a saber compartir, el llamado a saber trabajar en unidad, en equipo, eso va a ser sumamente importante. Eh, Quiero que por favor me acompañen al libro de Timoteo, primera carta, a la carta de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, así lo llama. Dice, pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Siempre me llamó la atención este versículo. Una fe fingida, una fe no fingida. ¿Cuál es una fe fingida? ¿Qué deberíamos entender por una fe fingida? Es la que va en contra de tu propia conciencia. Una fe no fingida es una fe que está alineada a tu propia conciencia. Pero una fe fingida es una fe que va en contra de tu propia conciencia. En la palabra de Dios igual y lo podría llamar tentar a Dios. Si vemos muchas veces el enemigo, cuando nuestro Señor Jesucristo está caminando en el desierto y está siendo tentado por Satanás, lo que hace Satanás es tratar de ponerle una condición que pudiera ir en contra de su propia conciencia. Y Jesús le responde, de esto que tú me estás pidiendo sería tentar contra Dios. Hoy cada uno de nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, somos hijos de Dios y nos queda clarísimo esa condición. ¿Qué significaría ir y hacer algo que está en contra de lo que hoy se está diciendo? Esta podría ser una fe no fingida, porque está yendo en contra de lo que tú sabes que es incorrecto. La fe tenemos que aprender a alinearla a la verdadera voluntad de Dios. Hoy el llamado es, debemos de saber estar en casa. Guárdense, cierren la puerta por un tiempo. Padres, por favor, sean creativos, enseñen a sus hijos. Es un tiempo en de estudiar juntos, siéntense a la mesa y puedan trabajar, estudiar, platicar, conversen. Díganles la verdad, díganle qué es lo que está pasando y cómo deben de guardarse. Esto es un tiempo importante porque debemos de desarrollar una nueva conciencia para estar en condiciones de desarrollarnos en una nueva realidad. Siempre hay una lucha entre hacer lo bueno o no. Y cuando no obedeces a tu conciencia, entonces muchas veces la quiere uno lavar. En muchas ocasiones vamos a tener la oportunidad de hacer lo incorrecto, pero tu buena conciencia va a activar en ti la alerta y te dice, por ningún motivo lo vayas a hacer. Yo les digo, como padre que soy, como abuelo que soy, como pastor que soy, como patrón que soy, que si algo me interesa es que las personas con las que me desarrollo, con las que trabajo, con las que me relaciono, también puedan tener un alto nivel de conciencia, que puedan ser personas que logren identificar la condición, que sepan cómo pueden influir en el contexto y cómo estamos siendo afectados e influenciados por el entorno. Es sumamente importante que el día de hoy cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que le corresponde.
Nuestra disposición a obedecer nos permite no considerar la tentación como una opción. Es un principio de sanidad interior, porque nuestra conciencia opera en nosotros como un elemento previsor, antes de entrar en una acción correctiva. Gracias a Dios por esto, que primero somos prevenidos antes de ser corregidos, y que nuestra conciencia opera en nosotros por medidas preventivas. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. También en la versión Reina Valera dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una buena conciencia es una conciencia que no ofende a Dios ni a tu prójimo. En este proceso siempre hay una decisión que tomar, y el conocimiento nos va a dar herramientas para que podamos tomar una buena decisión. Seamos, pues, conscientes de la situación que estamos viviendo el día de hoy. El coronavirus no es nuestra corona, Cristo es nuestra corona. Por eso debemos entender lo importante de saber dar la gloria a Dios. ¿Sí? Recuerden que el domingo pasado decíamos cuál es la diferencia entre el temor y el terror. Sí, estamos entendidos que el temor activa nuestra conciencia, ¿sí? Pero el terror nos paraliza. No es un llamado al terror, sino es entendiendo que el temor es compañero fiel de la prudencia. Por eso hoy guardémonos con el temor debido, sin caer en el terror, ni en el miedo, ni en el pánico. Fíjense que si algo he aprendido, y esto me lo enseñaron mis padres, que vivir una vida consciente es vivir una vida plena, es saber disfrutar la vida. A mí me enseñó mi padre la importancia de vivir sobrio. Y siempre que entendí esta parte de si vives sobrio, vas a vivir consciente, y viviendo consciente vas a poder disfrutar mejor la vida. Bien sabemos que en nuestra antigua naturaleza, nuestra vieja naturaleza, también la podemos llamar la naturaleza carnal o pecaminosa, todo lo que hacíamos estaba alineado a lo que éramos, por supuesto: corrupción, engaño, pecado, y lo hacíamos naturalmente. Por eso tiene también que ver con el sentido de nuestra naturaleza. Pues era el reflejo de nuestra propia condición de vida. Pero cuando Cristo Jesús nos rescató y nos redimió, nos compartió de su propia naturaleza, al darnos el don de su Espíritu, lo cual transformó nuestro ser y nos promueve a hacer las cosas como Él las hacía, como Él las hace y como Él las hará. Si me acompañan por favor al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Una mente purificada hace cosas puras, porque para los puros todas las cosas son puras, pero para los impuros todas las cosas son impuras. Una conciencia de pecado nos va a llevar a sentirnos culpable, y ha sido lavada por la sangre de Jesucristo cuando Él derramó su sangre para pagar el precio del pecado. De modo que cuando hemos sido lavados en nuestra conciencia, si algo podemos estar seguros es que la condenación con la que nos flagelábamos, ¿sí?, terminó. Esto es importante que lo entendamos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Lavó nuestra conciencia, ¿sí? Mientras el pecado nos condenaba,
nuestro Señor Jesucristo lavó nuestra conciencia para librarnos de la culpa y de la condenación. Podemos afirmar, pues, que ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Oye, estoy habilitado para hacer cosas nuevas, gracias a la nueva conciencia, la conciencia que me permite saber quiénes somos en Cristo Jesús. Esta nueva habilidad con la que el Señor nos ha dotado y habilitado, nos permite no solo hacer cosas nuevas, sino a identificar las cosas que son necesario corregir que hoy estamos haciendo. Ciertamente los tiempos que vienen son tiempos de cambio. Van a ser tiempos de una nueva realidad. Lo que va a pasar es que las cosas como las valorábamos van a cambiar. Las maneras en cómo hacíamos las cosas también van a cambiar. Y tenemos que estar atentos a esto, entendidos de los tiempos para que sepamos lo que debemos hacer. Muy importante, no decaiga el ánimo. Fíjense que veía una película, un documental de un viaje a Marte, supuesto. Se llama Marte. Y es curioso, cuando está viajando la nave rumbo a Marte, llega el momento en que le hacen una pregunta a los que estaban en la Tierra y les preguntaban cuál era lo más complicado de esta misión y qué era lo más peligroso. El científico contesta, lo más peligroso, por supuesto, es que la nave falle y que no se pueda lograr cumplir la misión. Pero lo segundo más peligroso, inmediatamente después, es que el espíritu del hombre se quebrante. Y eso significa que no importa si la nave está perfecta, si el espíritu de la tripulación se quebranta, entonces la misión, sí, no se va a poder cumplir. Vamos a ponernos esta misión clara. Tenemos que saber llegar a la meta. Tenemos que cumplir con nuestra misión. Es mi oración, así como la hizo Jesucristo, que ninguno de los que me diste se pierdan. Que podamos cada uno de nosotros llegar al término de esta contingencia diciendo, Señor, ninguno de los que me diste se ha perdido. ¿Por qué? Porque entendemos que ahorita nuestra casa debe de ser nuestra nave y en ella tenemos que llevar a nuestra familia, a nuestra gente, a un puerto seguro. Para tener un futuro planeado y donde disfrutemos y pongamos en acción todo lo que somos. No nos desgastemos en el pasado, ni nos agobiemos con el futuro. Más bien tengamos hoy conciencia de quién somos en Cristo Jesús. El llamado de hoy es a que seamos inteligentes de saber darle a cada día su propio afán. El día de hoy vamos a estar transmitiendo otros 2 mensajes. Van a ser mensajes más o menos de esta duración para que tengan tiempo. Si necesitan los apuntes, van a estar disponibles en las cartas de amor del mes de marzo. Nos vemos dentro de unos minutos. Vamos a poner una alabanza para que también la disfruten y regresamos. No le cambien, síganos sintonizando. Dios los bendice.